Bien, precisamente sobre esta situación de colusión entre autoridades y entre algunas autoridades y grupos criminales, hay un informe sobre la democracia, en este caso que analiza datos de decenas de países, entre ellos, por supuesto, México. Es del Instituto de Variedades de la Democracia, es de una universidad de Suecia, en donde participan también expertos de todo el mundo para ver los niveles justo de democracia. En algún punto lo que ellos mencionan es que, bueno, primero ubican a México como en un episodio de autocratización a partir de 2023, es decir, que sí tuvo un periodo de democracia, pero que está hacia una zona gris. En alguno de los puntos que menciona es que esto se debió principalmente a la situación de inseguridad que viene de sexenios anteriores, pero con las decisiones que se tomaron, por ejemplo, desde el sexenio de Calderón hasta el anterior, lo que concluye un poco es que se tiene como la misma estrategia en torno al tema de delegar las cuestiones a las Fuerzas Armadas. Eso mencionan desde Calderón con el tema de la declaración de guerra contra el narcotráfico, incluso hasta el sexenio pasado con el uso de las Fuerzas Armadas. Lo que mencionan ellos en este sentido es que, por ejemplo, el tema de la inseguridad o de la violencia se debe mucho o no se entiende si no hay una colusión entre las autoridades de algunos o de ciertos niveles con la delincuencia. Sin embargo, también lo que mencionan es que lo que influye en el tema de la democracia son las decisiones que toman los gobiernos. En este caso, lo que menciona es que es el cómo se hizo, ¿no? Por ejemplo, dicen la autocracia por este tema de querer acaparar las decisiones incluso del propio legislativo o del judicial a partir de decisiones que tomaron, por ejemplo, de la adscripción de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, etcétera. Primero preguntarle si usted observa estos claroscuros que mencionan no solamente en la región América Latina, sino en México, con este tipo de decisiones de cómo se hicieron, es decir, para poder tomar algunas de las determinaciones desde el sexenio anterior, que se necesitó, por ejemplo, la reforma judicial, que se necesitó, por ejemplo, tener 2/3 partes del legislativo, y que eso al mismo tiempo implica, según mencionan estos análisis, que se puede socavar la democracia. Que me digan qué país en Europa no busca que… Ellos tienen régimen parlamentario, muchos de ellos, no todos, pero tener la mayoría. O sea, un proyecto político busca tener la mayoría en los congresos. Acaba de ser la elección en Estados Unidos. ¿Qué buscaba el Partido Republicano? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué buscaba el Partido Demócrata? Pues tener mayoría en la Cámara Baja y en la Cámara Alta. ¿Qué busca cualquier proyecto político en cualquier país? ¿O a poco un proyecto político en un país dice, bueno, yo propongo que yo gane la presidencia, pero que la Cámara de Diputados y Senadores la gane otro partido para poder que una entidad que hace un índice nos diga que somos democráticos? Pues no. Es evidente que cuando hay un proyecto de nación que se le presenta al pueblo para su decisión, pues uno busca tener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo que pasó ahora es que con las leyes electorales actuales, pues ganamos la mayoría calificada, que se sorprendieron muchos, pero así fue. Entonces, ¿por qué eso quiere decir autoritarismo? ¿En dónde? ¿En qué país? Autoritarismo es que hubiera represión. Autoritarismo es que no hubiera libertad de prensa, que por cierto fue el Día Nacional del Periodista, muchas felicidades, creo que ayer o antier, ¿verdad? Ayer. Autoritarismo sería que reprimiéramos una manifestación cuando se hace, pero sencillamente la Cámara de Diputados, un proyecto de nación está votando pues por aquello en lo que cree. Entonces, ¿de cuándo acá eso es? Eso es por un lado. Por otro lado, dicen, por un lado, que critican pues que hay inseguridad en México, violencia. ¿Y por qué critican que se decidió hacer una fuerza nacional para atender la inseguridad y la violencia?
que está dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, sí, pero no es el Ejército, es otra fuerza distinta, con otro comandante, que tiene sus propias características. Eso sí, tiene la disciplina, la lealtad con la que se forman los soldados, las soldadas. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decir que en México no hay democracia? Que desapareció el INAI, bueno, no desapareció la transparencia, desapareció un organismo que se había dedicado a la corrupción, entre otras cosas. Entonces, habría que ver, pues, no pretendo desacreditar, pues, pero ¿qué es lo que toman en cuenta? ¿Y quiénes hacen estas evaluaciones y bajo qué criterios? Porque es lo mismo cuando un primer ministro en Europa tiene 16 años en el poder, como lo fue Angela Merkel. Por cierto, estoy leyendo sus memorias, muy interesantes. Nadie decía que había problema, pero había una reelección de un presidente en América. Colusión entre autoridades y el crimen organizado. Una realidad irreal. Aunque sabíamos que existía, no habíamos visto tan claramente la complicidad entre el gobierno y el crimen organizado. Fue el 18 de diciembre cuando el alcalde Pedro Luis Hernández de Paz, de Santo Tomás de los Plátanos, un municipio en el Estado de México, se vio envuelto en un escándalo que refleja una de las mayores crisis de seguridad y justicia en el país. Tras recibir una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado, el edil se presentó a su toma de protesta como nuevo presidente municipal, solo para escapar frente a las autoridades en un acto que desbordó la capacidad del Estado para hacer valer la ley. Este suceso, que podría parecer aislado, es una muestra contundente de la grave complicidad entre algunas autoridades locales y las organizaciones criminales. Un fenómeno que está desmoronando las bases del Estado de Derecho en varias regiones del país. La escena de la fuga transmitida en video fue un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad del sistema de justicia en México, especialmente en aquellas zonas donde el crimen organizado tiene una influencia tan fuerte que las instituciones encargadas de garantizar la legalidad se ven impotentes o, peor aún, coludidas. Lo más alarmante es que este no es un hecho aislado. En el caso de Santo Tomás, las autoridades locales parecen haber recibido apoyo no solo de sus allegados, sino también de la comunidad, lo cual refuerza la idea de que las estructuras del crimen organizado han permeado hasta el corazón de la administración pública. Lo que ocurre en el Estado de México no es solo el caso de un alcalde prófugo de la justicia, sino un reflejo de la crisis que atraviesan muchas localidades en todo el país, donde el crimen organizado ha logrado infiltrarse en la política y en las estructuras de poder, logrando que políticos y funcionarios públicos se conviertan en peones de sus intereses. Esta colusión se ha vuelto una de las mayores amenazas para el bienestar de la población, pues no solo se pone en riesgo la integridad física de los ciudadanos, sino también la posibilidad misma de vivir en un Estado de Derecho. La fuga del alcalde de Santo Tomás pone de manifiesto una de las grandes paradojas de la política mexicana. Por un lado, el país ha avanzado en términos de democracia, con una mayor participación ciudadana y un robustecimiento de las instituciones electorales. Pero por otro, persiste una débil capacidad de las instituciones para garantizar el cumplimiento de la ley en muchos niveles del gobierno local. Esto no es una cuestión de falta de legislación o de voluntad política, sino de una corrupción estructural que ha logrado que los cárteles de la droga, las organizaciones criminales y las mafias locales se infiltren en el aparato gubernamental de manera sistemática.